En el apogeo de su crisis, un legionario romano necesitaba el salario de un mes entero para comprar un solo saco de grano, el soldado más temido del mundo, incapaz de alimentar a su familia. ¿Cómo ocurrió esto? La respuesta no está en el campo de batalla, sino en la moneda que llevaba en el bolsillo. Esta es la historia de cómo la civilización más poderosa del mundo no fue conquistada, sino que se fue a la bancarrota. Para entender cómo se derrumbó, primero debemos entender la magnitud de lo que construyeron. Roma no era solo un imperio, era un sistema operativo para el mundo. Durante siglos, bajo la Pax Romana, una paz impuesta por legiones disciplinadas, el comercio floreció a una escala nunca antes vista. Más de 1 millón de toneladas de grano llegaban desde Egipto cada año solo para alimentar a la capital, un programa masivo de bienestar social conocido como la Anona, que se convirtió en un gasto fijo y gigantesco. Acueductos monumentales, que costaban el equivalente a los salarios de miles de legionarios durante años, transportaban agua por cientos de kilómetros. Era una economía globalizada, interconectada y en apariencia invencible. Y el aceite que lubricaba esta increíble máquina era una moneda en la que todos confiaban, el denario. Era una pieza de plata de alta pureza, un estándar global. Un legionario recibía su salario en denarios y podía gastarlos en cualquier rincón del imperio, desde las brumosas tierras de Britania hasta los desiertos de Siria, con la certeza de que su valor era real. El valor no estaba decretado por el emperador, el valor estaba en el propio metal. La confianza en el denario era la confianza en Roma misma, era el dólar de su tiempo, fuerte, estable, real. Pero un imperio de tal magnitud tiene un apetito insaciable, un apetito por la guerra, por la gloria y por el lujo. Mantener a más de 30 legiones, casi 500.000 de hombres, en las fronteras costaba más del 50% de todo el presupuesto imperial. Proyectos de construcción monumentales, juegos en el Coliseo para apaciguar a las masas, y una sucesión de emperadores, que gastaban sumas que hoy nos parecerían astronómicas en palacios y extravagancias. Pronto, los gastos superaron a los ingresos. El imperio estaba en números rojos. Y aquí es donde la historia toma un giro científico, casi invisible al principio, que sellaría el destino de Roma. Un emperador, probablemente Nerón alrededor del año 64 enfrentó un dilema. No tenía suficiente plata para acuñar las monedas que necesitaba para pagar al ejército y financiar la reconstrucción de Roma tras el gran incendio. No podía simplemente crear más plata. No podía subir los impuestos sin arriesgarse a una revuelta, pero podía hacer algo astuto, algo deshonesto. Tomó una decisión que se convertiría en política de Estado durante los siguientes 2 siglos. La orden fue simple: añadan un poco de metal base. Al principio, era casi indetectable. Un 10% de cobre mezclado con un 90% de plata. El tamaño y el peso de la moneda eran los mismos. Parecía un denario, se sentía como un denario. El Estado ahora podía acuñar 11 monedas con la plata que antes solo alcanzaba para 10. Problema resuelto, temporalmente. Pero cada emperador en apuros recurrió al mismo truco. Trajano, para financiar sus costosas guerras en Dacia. Marco Aurelio, para pagar a las legiones que luchaban contra las tribus germánicas en el Danubio. Septimio Severo, que aumentó el salario del ejército en un 75% y famosamente aconsejó a sus hijos: enriquezcan a los soldados y no se preocupen por nada más. Cada vez que las arcas se vaciaban, la solución era la misma: reducir la plata. Fue la primera instancia documentada de lo que hoy llamamos devaluación de la moneda, y con ella, sin que nadie lo entendiera del todo, desataron un monstruo: la inflación. La gente no es tonta. Un panadero, un soldado, un comerciante, pronto se dieron cuenta de que su dinero ya no compraba lo mismo. Las monedas nuevas, más oscuras y ligeras al tacto, no valían lo mismo que las antiguas. Esto activó un principio económico que, siglos después, se conocería como la ley de Gresham: el dinero malo expulsa al bueno. La gente común, de forma intuitiva, comenzó a atesorar los viejos denarios de plata pura y a usar para pagar sus deudas y compras solo las monedas nuevas y devaluadas. Los comerciantes, al recibir cada vez más monedas malas, comenzaron a subir los precios para compensar la pérdida de valor. Un saco de grano que costaba un denario, pronto costó 2, luego 10, luego 100. Para el ciudadano común, esto fue un desastre. El senador rico, cuya riqueza estaba en tierras y propiedades, estaba protegido, pero el artesano o el pequeño agricultor, cuyos ahorros de toda una vida estaban guardados en denarios, vieron cómo su patrimonio se evaporaba. La confianza, el pilar invisible de toda economía, se estaba desmoronando. El soldado en la muralla de Adriano descubría que su salario, por el que arriesgaba su vida contra los pictos,
apenas alcanzaba para alimentar a su familia en casa. El mercader de Alejandría se negaba a enviar sus especias a cambio de monedas, que él sabía que eran una farsa. La fe en el sistema se evaporó, y entonces llegó el clímax, la crisis del siglo III. El imperio se sumió en el caos. Emperadores eran asesinados y reemplazados en cuestión de meses, y la imprenta de dinero de la antigüedad funcionaba a toda máquina. Para el año 270 de el denario de plata era básicamente una pieza de bronce, con un ligero baño de plata, que se borraba con el uso. Era una moneda falsa, fabricada por el propio gobierno. La economía se detuvo. El comercio a larga distancia, la mayor hazaña de Roma, colapsó. El sistema fiscal también se rompió. Los recaudadores de impuestos empezaron a exigir pagos en especie, grano, aceite, vino, porque el dinero ya no tenía valor. Esto creó un sistema logístico de pesadilla y destruyó la economía de mercado. El sofisticado sistema económico global retrocedió 1000 años en pocas décadas. El emperador Diocleciano, en un intento desesperado por detener el caos, emitió su famoso edicto sobre los precios máximos, en el 301 de fijando el precio de más de 1000 productos, desde un kilo de cerdo hasta el salario de un abogado. La pena por desobedecer, la muerte. El resultado fue un fracaso absoluto. Los productores escondieron sus mercancías, el mercado negro explotó, y la escasez se volvió aún más severa. Los ciudadanos huyeron de las ciudades, que ya no podían ser abastecidas, volviendo a una agricultura de subsistencia. La sociedad se fragmentó, la gente abandonó la idea de un imperio unido, y se centró en la supervivencia local. El tejido que mantenía unida a Roma no se rasgó por la espada, sino por la hiperinflación. Y aquí es donde encontramos la resolución de nuestro misterio. Este es el giro final. Cuando las tribus germánicas cruzaron el Rin y el Danubio en el siglo V Banio, no encontraron al poderoso imperio de Augusto o Trajano. Encontraron una cáscara vacía, un estado fallido, que ya no podía permitirse pagar a un ejército profesional, mantener sus carreteras o administrar sus provincias. De hecho, Roma se había vuelto tan dependiente de mercenarios bárbaros, a quienes pagaba con tierras y promesas, que cuando el dinero falló, la lealtad de estos ejércitos se evaporó. Los guardias se convirtieron en los invasores. El colapso de Roma no fue un evento, fue un proceso económico, una lección brutal sobre cómo la confianza, una vez perdida, puede destruir incluso a la civilización más grande. Los bárbaros no derribaron la puerta, simplemente empujaron una puerta que ya estaba podrida desde sus cimientos. Si esta forma de desvelar los secretos económicos de la historia te fascina, considera suscribirte al canal. Cada semana, abrimos un nuevo archivo olvidado. La próxima investigación ya ha comenzado. Creemos que la historia trata sobre reyes y batallas, pero a menudo, las fuerzas más poderosas son invisibles. Las matemáticas silenciosas de la economía, las decisiones tomadas en salas oscuras, que devalúan el dinero que usamos todos los días. La historia de Roma es un eco, una advertencia de 1500 años de antigüedad, que resuena en cada crisis financiera, desde la de 2008 hasta las masivas impresiones de dinero de la década de 2000. Nos recuerda que la civilización es frágil, y que a veces, el arma más peligrosa es el dinero que llevamos en el bolsillo.